Esta semana vamos a trabajar con la construcción y la interpretación de gráficos estadísticos, ¿ya? En semanas anteriores hemos estado trabajando resumiendo información a través de tablas de frecuencias, pero también podemos realizar este resumen de información a través de métodos gráficos, ¿ya? Que nos permiten visualizar más rápidamente, ¿cierto?, distintos elementos, poder sacar conclusiones y ver las distintas características de los grupos con los que estamos trabajando. Dependiendo del tipo de variable con el que trabajemos, ¿cierto? Podemos utilizar distintos gráficos. En el caso de las variables cualitativas, podemos trabajar con los gráficos de barras y los gráficos circulares. Para variables cuantitativas, podemos construir histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de ojiva y gráfico circular. ¿Ya? Vamos a ver el detalle de cada uno y vamos a ver después un ejemplo para construir los distintos gráficos. En el caso del histograma es un gráfico de barras. ¿Ya? Acá consideramos nuestra variable en intervalos, que corresponde a lo que va en el eje horizontal, ¿cierto?, de nuestro gráfico. Entonces acá consideramos, ¿cierto?, la variable expresada en este caso como los intervalos, ¿ya? Intervalos o clases, ¿ya? Y en el eje vertical lo que vamos a considerar para nuestro gráfico es la frecuencia absoluta, ¿ya? Para este gráfico de ejemplo tenemos el peso de un grupo de estudiantes, el peso en kilogramos, cada uno de los intervalos, desde 41 a 47, 47 a 53 y así con cada uno de los intervalos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la altura de cada una de estas barras? Va a corresponder a la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, entre 41 y 47 kilogramos tenemos 4 estudiantes. Entre 47 y 53 tenemos 7 estudiantes que corresponde, ¿cierto?, a su frecuencia absoluta. El polígono de frecuencias es un gráfico de puntos y líneas, ¿ya? En este caso, nuestro gráfico en el eje horizontal vamos a considerar la variable, pero acá expresada como la marca de clase, ¿ya? Y en el eje vertical vamos a considerar también la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces cada uno de estos puntos representados con la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿ya? Cada uno de estos valores corresponde a una marca de clase del intervalo, va a estar, ¿cierto?, designado en los puntos que corresponden a la frecuencia absoluta. Después unimos, ¿cierto?, cada uno de estos puntos consecutivos con rectas y obtenemos, ¿cierto?, este polígono de frecuencia. El gráfico de ojiva también es un gráfico de puntos y líneas, ¿ya? Pero en este caso vamos a considerar nuestra variable también como marca de clase, pero en el eje vertical lo que vamos a considerar es la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces nuestro gráfico corresponde a un gráfico de frecuencias acumuladas que considera, ¿cierto?, siempre las frecuencias de los intervalos anteriores, ¿ya?, o de las categorías anteriores. Entonces nuestro gráfico siempre el último valor corresponde al total de datos, ¿ya? Como es un gráfico de frecuencias acumuladas, siempre debería ir aumentando tomando en consideración siempre los valores anteriores. Y el último gráfico con el que vamos a trabajar corresponde a el gráfico circular, o también conocido como gráfico de pastel, de torta, de 360 grados o de secciones, ¿ya? En este tipo de gráfico tenemos un círculo, ¿ya? Puede ser en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, por eso también se llama gráfico de torta, donde cada sección representa el porcentaje del total de los datos con los que estamos trabajando, ¿ya? En el ejemplo nos dice las ventas por vendedor en determinada, ¿cierto?, tienda, y cada uno de los trabajadores, ¿cierto?, aparece expresada su porcentaje del total de ventas, ¿ya? Acá se pierde la información de cuál es el total de ventas, cuál es la cantidad de ventas por cada uno de los trabajadores. Si solamente tenemos el gráfico, solamente vamos a tener la proporción del total, ¿ya? O sea, vamos a tener el porcentaje. Veamos con un ejemplo cómo construir nuestros gráficos estadísticos.
Vamos a construir, ¿cierto? Los gráficos a partir de esta tabla que corresponde a uno de los problemas de la guía de la semana pasada, ¿ya? Las horas de estudios, tenemos todo el grupo de datos, los intervalos, ¿cierto? Y cada una de las frecuencias calculadas, ¿ya? El primero de los gráficos corresponde al histograma, que vamos a considerar, ¿cierto? En el eje horizontal nuestra variable, representada como los intervalos, y en el eje vertical tenemos, ¿cierto?, nuestras frecuencias absolutas. Entonces, si hacemos el dibujo acá, correspondiente, ¿cierto?, a nuestro gráfico, en el eje horizontal, ¿cierto?, vamos a considerar los intervalos, ¿ya? Entre 2 y 6, entre 7 y 11, entre 12 y 16, entre 17 y 21, y el último intervalo entre 22 y 26, ¿ya? Las horas, ¿cierto?, de estudio. Y hacia arriba vamos a considerar la frecuencia absoluta. En este caso las frecuencias absolutas van desde el 4 hasta el 11, ¿cierto?, que es el máximo valor. Entonces podemos hacerlo de uno en uno. 1, 2, ¿ya? Corresponden a la frecuencia absoluta. Cada una de estas barras, recuerden que va a estar su máxima altura, corresponde a la frecuencia absoluta. En el caso del primer intervalo, su frecuencia absoluta es 7. Entonces va a llegar nuestra barra hasta aquí y corresponde, ¿cierto?, a ese intervalo. Para el siguiente, la frecuencia es 8. Para el siguiente, la frecuencia absoluta es 11. El siguiente intervalo, su frecuencia es 10. Y para el último intervalo corresponde a 4. ¿Ya? Entonces aquí cada una de las barras representa, ¿cierto?, la frecuencia absoluta de ese gráfico. Veamos el siguiente. Otro de los gráficos, ¿cierto?, es el polígono de frecuencia, donde vamos a considerar en el eje horizontal nuestra variable, pero en este caso expresada como la marca de clase. Y en el eje vertical, hacia arriba, nuestra frecuencia absoluta. Si hacemos nuevamente acá, vamos a considerar, ¿cierto?, las marcas de clase, y en nuestra tabla las marcas de clase desde 4, ¿cierto?, hasta el 24, ¿ya? Tenemos 4, 9, 14, 19 y 24 son las marcas de clase de esta tabla. Y hacia arriba también vamos a considerar las frecuencias absolutas. Entonces, ¿ya? Sabemos que para el primer intervalo su frecuencia absoluta, ¿cierto?, es 7, ¿ya? Un punto va a quedar marcado ahí. Para la siguiente, la frecuencia absoluta es 8. Para el siguiente intervalo, la frecuencia absoluta es 11. Para el siguiente intervalo es 10. Y para el último corresponde a 4. ¿Ya? Tenemos marcado cada uno de los puntos que relacionan marca de clase, ¿cierto?, y la frecuencia absoluta. ¿Ya? Si unimos acá, va a quedar un gráfico como ese, ¿ya?, que representa, ¿cierto?, nuestra polígono de frecuencias.
Otro de los gráficos con los que vamos a trabajar corresponde al gráfico de ojiva, ¿ya? Que también es un gráfico de puntos y rectas, ¿ya? Pero vamos a considerar, ¿cierto?, en el eje, ¿cierto?, horizontal también consideramos nuestra variable como marca de clase, y en el eje vertical tenemos la frecuencia acumulada. ¿Ya? Similar, ¿cierto?, al anterior, nos va a quedar, ¿cierto?, un gráfico de puntos y líneas, pero en este caso, como estamos considerando la frecuencia acumulada, va a ser un gráfico que va aumentando, ¿ya? En este caso sabemos que la marca de clase es 4, 9, 14, 19 y 24, ¿cierto? Son las horas, nuestra variable. Y hacia arriba vamos a considerar la frecuencia acumulada. En este caso los valores van desde el 7 hasta el 40. Podemos hacerlo, ¿cierto?, de 5 en 5. Para ahorrarnos espacio. Si lo hacemos de 1 en 1, nos va a quedar demasiado grande, ¿ya? Si tomamos acá, para la primera frecuencia acumulada es 7, aproximadamente debería ser algo por ahí. Para el siguiente 15, para el siguiente es 26, siguiente 36 y finalmente para el último 40, ¿ya? Uniendo también estos puntos tenemos un gráfico que va aumentando, ¿ya? ¿Por qué razón? Estamos considerando la frecuencia acumulada. ¿Ya? Debería quedar un gráfico de esa forma. Y el último gráfico, ¿cierto?, que vamos a considerar es el gráfico circular, ¿ya? Para los gráficos circulares, lo que consideramos, ¿cierto?, es el porcentaje. Para poder construir un gráfico circular, lo que necesitamos, ¿cierto?, obviamente tenemos una circunferencia. Si medimos el ángulo completo de una circunferencia son 360 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los porcentajes que corresponden a cada una de las categorías, lo que podemos hacer es calcular cuál es el ángulo correspondiente dentro de un círculo para construir nuestro gráfico. Entonces, por ejemplo, para la primera categoría sabemos que 360 grados, una circunferencia completa, corresponde al 100%. ¿Y qué cantidad de grados, cierto?, corresponde al 17,5%? De esa forma, si nosotros hacemos el cálculo, tenemos una proporción, una regla de 3 simples, obtenemos que el ángulo es 63. De esa forma obtenemos, ¿cierto?, con todos los porcentajes cada uno de los valores de los ángulos, y a partir de eso tenemos que hacer la medición con transportador, ¿cierto?, hacer un círculo con un compás y medir cada uno de sus ángulos. Por ejemplo, para el siguiente, 360 grados también corresponde al 100%, y qué ángulo corresponde a el 20% de la segunda categoría, ¿cierto?, entre 7 y 11. Si hacemos el cálculo acá, 360 dividido por 20, perdón, y dividido los 100, me da que el ángulo es 72, ¿ya? Entonces, calculando para cada uno de los porcentajes su ángulo asociado, podemos hacer nuestro gráfico circular. Acá en este caso no tengo, ¿cierto?, para hacerlo acá el círculo perfecto ni hacer la medición, pero aproximadamente debería ser el ángulo de 63 grados, ¿cierto?, que corresponde al 17,5%, algo así, ¿ya? Esos son los gráficos con los que vamos a trabajar.